Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigas y amigos? Bienvenidos a este video. Gracias por verlo. Y pues bueno, aproveché en salir y hacer este video para platicarles algo. Algo que pues bueno, se está dando, se está gestando. Y por allí viene próximo pues alguna plática, alguna charla de eso. Y pues bueno, no es ni más ni menos que hablar acerca de la mediumnidad. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Pues bueno, la idea de este video es platicarles eso. Quédense hasta el final para que lo chequen. Bueno, pues como les estaba contando, primero les platico qué es la mediumnidad, que no es más ni menos que una capacidad o una habilidad para poder interpretar mensajes, sobre todo mensajes del plano astral, del otro lado, como le dicen, es decir, del mundo de los que ya trascendieron, del mundo de los fallecidos, o incluso también del mundo, vamos a llamarlo etérico, en esa parte o en la nube donde habita o donde hay como mucha información, ¿no? Los registros akáshicos y todo ese tipo, pues ahora sí que de información, de donde se puede bajar entonces datos del pasado, del presente o del futuro. Entonces bueno, la mediumnidad es eso, es poder tener acceso a esa información o a recibir mensajes de ahí, pues para uno mismo, obviamente para compartirlo con otras personas. Entonces pues bueno, la mediumnidad es eso, que es a final de cuentas la actividad que hacen los mediums o los psíquicos, que se conectan con los seres fallecidos o trascendidos, pues para darte un mensaje. Pero también pueden acceder a la información pues para preguntar acerca de alguna actividad por la cual estés pasando, por algo que necesites saber de aquel plano, de aquel lugar, con la finalidad pues de darte orientación en algo. Y existen diferentes tipos de mediumnidad o de habilidades psíquicas. Se dividen principalmente en tres, que viene siendo la clarividencia, luego la clariaudiencia y luego la sensación kinestésica o kinésica, de la cual ahorita les voy a hablar. Pero antes les voy a platicar de mi experiencia personal. Muchas personas ahora sí que tenemos la habilidad psíquica de la mediumnidad y no sabemos. A muchas personas nos ha pasado de que de pronto pensamos o creemos pensar algo y sucede. O a muchas personas nos pasa de que escuchamos pues frases, palabras u oraciones como en la mente de algo que no estamos ni siquiera pensando, pero que te hace como así pensar, ¿y esto qué es, no? ¿O de dónde viene? ¿O qué? Se pudiera a lo mejor malinterpretar con alguna situación mental, algún trastorno o algo. Habría que estar checando si no sucede continuo o de qué forma. Pues obviamente uno sabe o puede ir identificando si esos mensajes realmente son como muy del más allá o realmente son algo pues más psíquico. Bueno, uno puede ir identificando si esos mensajes son realmente algo pues ya más mental, algo pues de algún trastorno, si eso de alguna forma pues te inquieta, te molesta o afecta a terceros, etcétera, o simplemente tú lo escuchas y pues no pasa más allá de eso.
Si de pronto tú escuchas esos mensajes, si de pronto tú eres de las personas que realmente te llegan como esos mensajes, no te afectan, pero de pronto tienen trascendencia en el sentido de que tiene un significado con algo que le está pasando a alguien en tu familia o a alguien que conoces, etcétera, entonces tienes características de medium. Pues desde niño yo recuerdo que de pronto le platicaba pues a mi familia, sobre todo a mis hermanas, acerca de que yo recuerdo cuando era grande. Yo le platicaba o lo decía así porque pues eran las palabras que a lo mejor tenía en mi vocabulario y en mi mente a los 5 o 6 años. Me acuerdo que era como esa edad porque era una edad antes de que nos fuéramos de Mexicali hacia Guadalajara a vivir. Entonces pues son palabras de un niño que normalmente no lo dice, ¿sí me explico? Entonces bueno, me pasaba eso, también de alguna manera me pasaba que ya más hacia, no sé, 9 años, 10 años, ya más cuando vivía pues en Guadalajara, a través de las cartas de la lotería yo ya les podía dar mensajes a mis primas, a mis amiguitas, a mis amigos, no sé, a mis hermanas o a una de mis hermanas, donde pues yo podía agarrar la lotería y a lo mejor me salía la sandía, pero yo le decía de que no, pues es que tú tienes que comer más sano porque a lo mejor te va a doler el estómago. Y pues ándale que de pronto le padecía algo de gastritis o de colitis, no sé. Entonces sí me explico, yo ya empezaba como a tener esa cuestión de poderles dar como algún mensaje a través de un oráculo, unas cartas. Bueno, va pasando el tiempo y ya más hacia la adolescencia, ya pegándole un poco a la juventud, pues me llama mucho la atención la ouija, porque en la casa resulta ser que a una de las hermanas le regalan precisamente la ouija y le empezaban ellas como a jugar, se puede decir la palabra, donde principalmente o nada más era como pues preguntar de espíritus, ¿estás aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Voy a tener novio próximo, etcétera. Entonces eran como preguntas banales. Pero a mí me empezó a llamar la atención, pues porque obviamente yo veía que de pronto podías obtener respuestas. Entonces, si a mí de alguna forma ya se me facilitaba el obtener ciertas respuestas con ciertos objetos u oráculos, pues dije, de aquí soy, de la ouija. Entonces, pues sí, se me empezó a dar, se me empezó a conectar con espíritus, supuestamente espíritus, porque pues sabemos que pues la ouija a final de cuentas puede mover incluso también otro tipo de energías o entidades, hay que tener cuidado. El caso es de que pues entre otras pruebas que pedí o señales o mensajes que recibí, fue de que en secundaria, una vez mediante la ouija, pues se nos reveló el marcador final de un juego, de un torneo, con los amiguitos ahí de, pues ahora sí que de la secundaria. Y a las personas que yo les comenté, a mis compañeras que yo les comenté, pues acerca de ese mensaje o que ellas mismas vieron acerca de ese resultado, pues se sacaron mucho de onda, ¿no? Entonces obviamente me empecé a dar cuenta que sí, efectivamente podías o se podían obtener información o respuestas pues de la ouija, de otros oráculos o de otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo yo ya empezaba entonces a usar cartas y mediante las cartas también podía recibir mensajes y entregárselo. Ya empezaba incluso con algunas tías, con otras amistades, ¿no? Y en la misma familia, a lo mejor mi hermana o primas. Entonces, ¿a qué va todo esto? Pues que obviamente y al final de cuentas, pues obviamente que podía entregar ese tipo de mensajes y ya estaba experimentando alguna especie de mediumnidad o de cuestión psíquica. Para cerrar mi experiencia personal, quiero platicarles acerca de, en alguna ocasión en un paseo con una persona que estábamos ahí consultando acerca de por qué le estaban sucediendo ciertas cosas, se me metió un ente o un espíritu a mí en ese momento, donde de alguna forma pues yo le empecé como a dar
ciertos mensajes a esta persona, pero pues igual no eran claros, o sea, no eran así como te va a pasar esto o va a suceder lo otro, no, eran así como a lo mejor palabras o balbuceos, no sé. El caso es de que pues nos sacamos de onda. Supe que sí fue como pues una posesión o algo por el estilo, porque a mí se me quedó un sabor de boca muy, muy feo, muy fuerte. Yo lo comparo como si me hubiera metido debajo de la lengua monedas de cobre, de esas moneditas chiquitas antiguas, y traía como esa sensación. Bueno, preguntando ya me dijeron que me pusiera sal debajo de la lengua y pues se me fue pasando la sensación. Aparte me salieron como algunas ampollitas en la lengua. Entonces me dijeron, sí, efectivamente fue como una posesión. Me dijeron de alguna manera cómo protegerme para que ya no pasara. Entonces, con todo esto pues me di cuenta que efectivamente me pasaban cosas acerca de la mediumnidad. Y pues bueno, ahí les van cuáles son estos 3 tipos de mediumnidad, y tomen nota para que a lo mejor alguno de ustedes, si les puede pasar, o alguna de ustedes lo sepan. Bueno, número 1 está la clarividencia. Esta habilidad es la habilidad de ver en la mente, como si fuera una película o como si fueran fotos, algunas escenas de algo que puede suceder o que el ser trascendido te está enviando para que le comuniques a la persona, a su familiar, a su amistad, etc. Mediante la clarividencia, entonces tú vas a tener la capacidad de poder ver a través de las imágenes sucesos. Ahí hay que estar como muy trucha, le digo yo, para poder o saber interpretar esos mensajes, porque muchas veces nada más es como, no sé, colores, muchas veces es como una casa antigua, una casa moderna, muchas veces nada más es, por ejemplo, símbolos. Por ejemplo, puede ser como, no sé, una serpiente, o puede ser de pronto un anillo. Toda esa información es información que seguramente te está pasando ese ser trascendido para que tú se lo comuniques de inmediato a la persona que te está consultando, o a ti mismo o misma. Obviamente aquí también se tiene que tener como cuestión de habilidad o de lógica, ¿no? Por ejemplo, tú al momento de que vas a hacer la consulta, ya sea personal o para otra persona, vas a preguntar o sabes cuál es la intención, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta o a la intención, los mensajes que recibas van a ser la respuesta. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener como la habilidad o la lógica para hilar esa información. En mi caso, que a veces me sucede eso, o incluso a través de una lectura de cartas o de oráculos o de tarot, también me llegan mensajes. En este caso, clarividencia. Algunas veces la misma carta del tarot te puede dar como información, pero la mayoría de las veces es información que estás viendo en tu mente y pues se lo dices a la persona. Bueno, esa es la clarividencia. Repito, puede ser para consulta personal, puede ser para que a otras personas se les consulte y se les ayude en resolver algo, o simplemente obtener una respuesta. La clariaudiencia, número 2, la clariaudiencia es la habilidad de escuchar palabras, sonidos, frases completas o así, pues palabras, ¿sí? Puedes escuchar de pronto, sí, susurros, o puedes escuchar que te dicen algo, pero también, por ejemplo, sonidos del agua, del aire, identificar si la voz es femenina o masculina. Con la clariaudiencia también hay que escuchar o hay que estar atentos a lo que se escucha, o al sonido o a la palabra. Muchas veces a mí me pasa
me ha pasado de que estando ya a punto de dormir, de pronto escucho una palabra que va de menor a mayor, como cuando le hacen ese efecto de sonido en una canción o algo, de más a mayor o viceversa, y escucho de pronto una palabra que me puede decir, no sé, como cumpleaños Rubén. Entonces así como que en vez de asustarte o algo, como que a ver, dices, ¿qué? O sea, ni estaba pensando en eso, ni en esa persona y a qué se refiere. Entonces empiezas como a hilar la información y puedes decir, ok, sí es cierto, va a ser su cumpleaños. Pero a ver, entonces a lo mejor alguien te está diciendo, o sea, no es como Siri que te hace un recordatorio, o sea, no, es porque a lo mejor un ser está queriendo comunicarse o dar como ese mensaje. Entonces ya tú puedes empezar a preguntar quién eres o qué quieres que le diga a Rubén en su cumpleaños, ¿sí me explico? Bueno, esa es la clariaudiencia, hay que identificarlo y obviamente pues interpretarlo. Y la sensación kinestésica es del sentir. Muchas veces se refiere al sentimiento físico, así literal como se escucha. La sensación o ese sentir que tenía la persona antes de trascender. Eso está más interesante o más avanzado, más fuerte, porque puede ser el primer indicio. Si ya consultas a personas o ayudas a personas a entenderle sus mensajes, pues puede ser como un identificador de que sí se está comunicando su ser fallecido contigo. A lo mejor, pues si al ser fallecido le había dado un ataque al corazón y tú estás sintiendo como esa sensación y que estás como tratando también de interpretarlo, no es que a ti te va a dar un ataque al corazón en ese momento, es como, ok, es la sensación, ¿sí me explico? Eso también pasa mucho con las personas que están muy conectadas entre sí y que de pronto tienen como una dolencia y les puede pasar. Si tu mamá se cayó y se rompió la rodilla o algo y de pronto tú empiezas a sentir que te duele la rodilla, bueno, hay como esas señales de que eres capaz de sentir esas sensaciones kinestésicas. Ahí tenemos las características o los diferentes tipos de mediumidad. Puede que a lo mejor si ustedes ya traen algo dentro de ustedes, se les puede manifestar de esa manera. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video, que les sirva, que les pueda ayudar. Como siempre les digo, si tienen alguna pregunta o algo, déjenlo acá en los comentarios o por Instagram, igual Enrique Chiquilú Esoterismo. Manden por allí su mensaje, sus dudas. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, dejen su like, compártanlo por si alguna persona pues le pueda llegar a interesar. Y pues nos vemos en otro video. Bye.